Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Javier, yo te voy a preguntar, por ejemplo, ¿por qué dejaste de estar en La Sexta? Una pregunta muy concreta. Porque hay, yo qué sé, hay gente que dice que, por ejemplo, la Sexta de Ferreras es de izquierdas, ¿no? Igual que hay quien puede creerse, pues yo qué sé, que el Numancia ganará la Champions League. Pero quiero decir, ¿qué pasó ahí? Yo creo, primero debo decir que yo no creo que haya ningún medio comercial de información que sea de izquierda ni de derecha, ¿no? Son suficientemente inteligentes como para no parecer una cosa ni la otra, son fenicios. Fenicios, ¿qué quiero decir? Que llevan una mano por el suelo y otra por el cielo. El grupo del que tú me estás hablando, pues controla medios como La Razón, o como, es decir, pillan por todas partes, dice yo lo quiero que me escuche todo el mundo, eso es lo primero. Por lo tanto, yo dudaría de que ese medio del que tú me has hablado sea un medio de comunicación de izquierda. Yo dejé de estar primero en La Sexta Noche porque prescindieron de mí. Lo diré con esas palabras, ¿no? Porque, ¿Te echaron? bueno, prescindieron de mi servicio, como se dice en fútbol, que queda más poético, ¿no? Después seguí en el... ¿Pero por qué prescindieron? ¿Por qué crees que prescindieron? ¿Porque no les... Bueno, pues yo creo... ¿Les gustaba más Inda o qué pasó ahí? Pues, hombre, evidentemente... Porque de Inda no prescindieron. Evidentemente les gustaba más, pero probablemente no es un tanto el problema de que les guste más otros, sino que no les guste lo que diga yo. Yo soy mostrenco y no tengo a nadie que me pueda meter en brea. Quiero decir, yo no tengo un amo al que puedan llamar y decirle, oye, dile a este que me has mandado que me riña. A mí no me riñe nadie, ¿no? Porque entonces a mí no me podían reñir. Y cuando alguien no puede reñir a alguien en los medios de comunicación, ese no te vale. O sea, te vale uno que va allí porque está tieso, porque tú sabes cómo está el gremio está fatal, y como no tiene bastante para vivir en Madrid, pues además va a 2 tertulias. Y en esas 2 tertulias tú juras en hebreo si hace falta contar de seguir las 2 tertulias. Pero vas porque tiene un amo, porque el amo te ha mandado, o porque te va respaldando. Yo no tenía amo y sigo sin tenerlo. Por tanto, yo sobraba en ese programa. Y después seguí en otro, y que, bueno, a partir de la pandemia, pues también prescindieron de mi servicio. Sí, pero en este caso, Javier, porque estás hablando de algo, este programa de la Sexta Noche, por ejemplo, Jesús Maraña me contaba algo que yo también viví, que era un escenario en el cual tú ibas allí a dar tu opinión sobre lo que te preguntaran y había enfrente, se repetían todas las noches, algunos cambiábamos, pero estos se repetían todas las noches, que permanentemente te interrumpían, te hacían ataques personales, se mofaban de ti, etcétera, etcétera. Entonces, como decía Maraña, era una especie de barro para el que, decía Maraña, yo no estaba acostumbrado y no me interesaba. Y llegó un momento que dejó de estar. ¿Tú te sentiste o te has sentido en ese territorio? Es decir, el territorio sí, claro, hostil en cierta forma en el que parece que hay que mira, jugar a... Porque claro, en el barro, ¿quién se siente más cómodo en el barro? Yo que vengo del campo, sé quién está más cómodo en el barro cuando está en el campo. Evidentemente la tertulia, que es un arma actual de contaminación masiva, no de, como decía Aznar, de las armas de destrucción masiva. No, las tertulias muchas veces son armas de contaminación masiva, ¿no? Bueno, pues la dulcifican introduciendo elementos que dan una apariencia de pluralidad, que dan una apariencia de progresismo, si quieren ustedes, pero evidentemente el objetivo fundamental de una tertulia es conseguir seguir transmitiendo la opinión editorial de un medio de comunicación por otros medios. O sea, tú puedes decir, o no puedes decir, descaradamente tú puedes decir, bueno, buenos días, telediario, voy a poner un ejemplo, perdonadme el ejemplo un poco rudo, pero es que no se me ocurre ahora mismo que una cosa que ilustre mejor lo que quiero decir. Tú no puedes decir, abrir un telediario diciendo, buenos días, la mujer de Pedro Sánchez es un travesti. Tú eso no lo puedes decir. No lo puedes decir, imagínate el escándalo, ¿no? Incluso aunque lo diga la peor televisión del mundo, no puedes decir eso. Pero sí puedes tener tú una tertulia donde se diga. Y tú dices, yo no lo he dicho, oye, yo mis telediarios son muy serios, pero tengo una tertulia donde hay una fulana o un fulano, ¿no? Que se atreve a decirlo y además yo lo dejo que lo diga y además lo meneo. Esa es la manipulación masiva y para eso sirven algunas tertulias. Yo aquí voy a hablar por alusiones porque he presentado unas cuantas tertulias y me parece interesante lo que has dicho y tengo que hablar. Yo no toleraría que se dijera eso de la mujer de Sánchez en una tertulia, evidentemente. Igual que no toleraría, yo he procurado no tolerar el bulo, y luego has dicho algo sobre lo que decide el moderador o el presentador del director, que no es lo mismo.
porque tú puedes presentar y no dirigir, pero bueno, yo cuando he presentado he procurado tener voz y voto a la hora de algo que es muy importante y no has dicho, que es a la hora de decidir quién se sienta en una mesa. También, es verdad. Y hay otra cosa que también es importante y la has mencionado, que es qué temas se tocan. La escaleta. Yo lo que he pagado cuando me han apartado creo que ha sido fundamentalmente en mi trayectoria esas dos cosas. La primera, las personas a las que senté en una mesa. Yo venía de la cadena SER y era considerado una persona de la línea de la SER, con lo cual en esa línea, la SER tiene una línea más cercana al PSOE, por así decirlo, y ahí no tuve ningún problema, por así decirlo. Cuando a mí me encargan las mañanas de 4 y decido desde el primer día, ahí va a haber también gente de Izquierda Unida, por ejemplo, y no solo eso, sino que dentro de la gente que venía como representantes de una izquierda, la izquierda del PSOE, luego encima montan un partido político que es Podemos. Ahí empezaron mis problemas. Yo seguía siendo absolutamente el mismo, pero claramente me pusieron una cruz y la sigo pagando, es San Benito. Y fue por una cuestión de pluralidad. Del mismo modo que venía el primer día Pablo Casado, del PP, consideré que podía venir y vino Albert Rivera, de Ciudadanos. Y del mismo modo que vino Pedro Sánchez el primer día, año 2013, consideré que podía venir Alberto Garzón, antes de que le hiciera la oferta a Pepe Blanco. En aquellos tiempos. Fuiste un precursor. Sí, pero que te quiero decir, y luego encima se hace el añadido que hacemos una mesa de politólogos, de periodistas y tal, y puede venir gente como Ignacio Escolar, pero viene también un tío con una coleta que es Pablo Iglesias, ¿no? Y que luego acaba montando un partido político tiempo después. La vocación que tuve fue absolutamente de hacer una mesa plural, de gente que tuviera sensibilidades distintas, en tendencia política, incluso en representación por edad, que eran más bien jóvenes, y luego hay otra cosa que son los temas. En ese programa, más que hablar de Ocupa, se hablaba de problemas de desahucios. Pero no porque yo considerara que era una... No, porque realmente la España que estaba viviendo sufría mucho más los desahucios. Y decidí que se trataban las preferentes, y decidí que se hablaba de los abusos de la banca, de los problemas de las listas sanitarias, etcétera, etcétera. Los temas. Y yo he pagado duramente, y lo sigo pagando, el San Benito que me ponen, fundamentalmente de una parte de lo que se considera la izquierda. Este ya, como ha llamado, yo lo viví. Yo vi artículos, a mí, por ejemplo, cuando me echan de la SER, me publican un artículo que yo soy del clan de los gallegos de la SER a las órdenes de Rubalcaba y de Pepe Blanco. Yo con Rubalcaba no me había tomado un café en la radio alguna vez, que había venido a explicarnos el proceso de acabar con ETA. Yo seguía siendo el mismo, pero cuando empiezas a llevar a gente en ese programa podía aparecer perfectamente Alfredo Pérez Rubalcaba o Zapatero, pero podía venir Julio Anguita. A mí ya me publicaron algún artículo de que yo ya había pasado a ser comunista. Luego ya llegué a ser podemita porque ya surgió Podemos. Las etiquetas que te ponen, y luego los temas. Cuando yo planteo determinados temas, pues los que acabo de decir, ya pasas a ser sospechoso de ser antisistema, peligroso, inconveniente, radical y todo esto que arrastro. Entonces ahí está el asunto. A diferencia de lo que has dicho, yo he intentado no tolerar el bulo en una tertulia. He intentado no tolerar... Me ha gustado que la mesa esté animada, pero no he tolerado lo que sufríamos tú y yo, por ejemplo, en ese programa que hemos dicho de La Sexta, que permanentemente te interrumpen hasta el punto de ser insoportable, que no se habla de los temas, que hacen ataques personales. Eso es lo que no se debe tolerar en un programa de televisión. Yo eso he procurado que no ocurriera. Seguro que he cometido errores más de una vez, seguro, pero he intentado eso. Y sin embargo, pues así me encuentro. Llevo casi 3 años apartado sin poder presentar o dirigir un programa. El último lo hicimos tú y yo juntos en Televisión Española con otros compañeros y compañeras. Pero ha sido precisamente por intentar hacer, seguro que, insisto, errores he cometido, porque yo no meo Colonia, ¿eh? Yo Colonia no meo. Pero no ha habido, que yo sepa, no tengo una querella por mentir o tal, y las veces que has venido, tú has estado allí, y lo sabes, y hemos compartido programas, hemos intentado respetar la veracidad, el respeto. Ha habido una mesa, como tú bien sabes, plural, ahí venía gente de todas las tendencias. Eso sí, yo no toleraba a mí. Podía venir un tío que yo sabía que va a votar a la derecha o a la extrema derecha incluso, porque yo no sé a quién vota, pero yo en una tertulia no consiento, y tú sabes que ha podido haber algún episodio, yo no tolero la homofobia, no la tolero, no la permito, no tolero el racismo, no tolero la mentira, ese tipo de asuntos. Y sin embargo hay programas en los que eso se practicaba permanentemente, y yo también, yo te lo reconozco, te has contado, yo esta noche le dije a Ferreras, si siguen atacando personalmente, permanentemente, voy a dejar de estar, porque estaba Inda, Maruenda, la Claver, permanentemente te interrumpían. Y yo le dije a Ferreras, si se habla del paro, yo hablo del paro, si se habla de la corrupción, hablo de la corrupción, si hay que hablar de criticar al gobierno, se habla de criticar al gobierno, pero es que era permanentemente el ataque personal. Entonces yo no voy ahí a hablar de asuntos personales, hay otros programas del corazón que hablan y se despellejan en lo personal. Y dejé de estar por eso.
Entonces, yo creo que es importante dejar claro esto por la parte que debe ser, creo, el moderador. Claro, pero, y esto a veces, sin embargo, se incumple. Perdón, me encanta la intervención de Jesús, pero lo que acaba de hacer es reforzar mi tesis. Sí, sí. Claro, porque claro, yo he hablado del vicio de las tertulias. Evidentemente, para mí la tertulia es un arma de información de primer nivel y de evangelización política, si me permitís la expresión, ¿no? Porque la gente se acerca a la política, la gente ve cómo se debate. Claro, el vicio está en lo que yo he dicho, la virtud en el ejercicio que practicó Jesús al frente de las tertulias, en la última que he hablado, además, con un matiz muy importante, ¿eh? Era en una televisión pública. Es que no es lo mismo. Es que el nivel de exigencia que tenemos que tener la ciudadanía con respecto a que una televisión sea pública o no es muy importante. En la pública tenemos que exigir, además de manera vigorosa y con responsabilidades políticas, lo que ha dicho Jesús: la defensa de los valores fundamentales de nuestra democracia y de los derechos democráticos y humanos en general. En la privada no es que no se puedan defender, es que tienen otro tipo de responsabilidad. Decíamos, esta gente a los que tú te has referido en esa tertulia de la que hemos hablado y que hemos compartido, tienen ese tipo de conducta, de interrupción, de contar una mentira, de insultar, porque son así. No, es que es una estrategia, eso lo he podido yo observar, casi haciendo un trabajo de campo de formación profesional de antropólogo, ¿no? O sea, yo veía que cuando había un asunto que no le interesaba, porque al final era impepinable que iban a fracasar sus tesis, la dinamitaban. ¿Y cómo la dinamitaban? Esto es una técnica jesuítica, y perdón si hay algún jesuita en la sala. Pues interrumpiendo el discurso de las cosas, ¿no? ¿Cómo se interrumpe? Pues de muchas maneras. Yo he visto incluso tratar de romperle los nervios al adversario, ¿no? Que es una manera también de sacar a la gente, como decimos vulgarmente, sacar al otro de sus casillas, para que pierda los nervios, para que todas esas cosas funcionan, y así funciona todo esto. Hay cosas que los propios medios de comunicación se empeñan en que no le lleguen a la gente. Y voy a poner un ejemplo también de las tertulias, de una manera también de controlar una tertulia. Por ejemplo, todavía no estaba el emérito en Dubái. Vamos a hablar del rey. Y yo, si me ven ustedes por televisión, yo siempre hago así con el dedito para llamar. Me llevaba media hora con el dedito. Y cuando me tocaba hablar del rey, decía, no, vamos a publicidad. O sea, a mí nunca me dejaban hablar del rey. Pero es verdad, tú sabes, ¿no? Y muchas veces dicen, oye, por contar algunas interioridades del gremio, hay políticos y no políticos, ayudantes de políticos, que cuando hay una tertulia y saben que se va a tratar un tema gubernamental o de estos de tipo de Estado, llamémosle, ¿no? O que van ahí incluso a que le hagan una entrevista, preguntan quién está de tertuliano. Claro, porque a uno les temen más que a otro, incluso me consta que hay algunos que dicen, bueno, pero, y me dicen, oye, mira, pues tú hoy no ven a la tertulia, que se ha puesto mal a tu madre. Pero si yo no tengo madre. ¿Quién manda a la hora de ver lo que ocurre en los medios de comunicación? Y hay una frase que está ahí y que es verdad, hay que saber quién paga la tinta. Y esto es fundamental. En los medios de comunicación hay dos claves, que son el poder y el dinero. Y el poder político tiene mucho que ver con quién está y a quién quitan en medios de comunicación, mucho que ver, pero no por una cuestión baladí de capricho, no, porque el poder político tiene una gran capacidad de influir en un medio, y os explicaré por qué. Aquí estamos hablando de privados y públicos, no. En España el espectro de la radiotelevisión es público, y a las privadas se les hacen concesiones, y a las privadas les puedes presionar. Tú basta con que le digas, por ejemplo, a la privada, pues igual recuperamos la publicidad en televisión española, se echan a temblar. Claro. Porque hay un montón de dinero que, cuidado, que nos lo pueden quitar, que nos lo estamos repartiendo. Y desde el poder político, por supuesto que intercedes en la radiotelevisión pública, como se ve en Andalucía y como se ve en radiotelevisión española, porque el gobierno de turno tiene la mayoría en el consejo de las televisiones.
Todavía hay gente que me para por la calle y me dice que a mí me quitó el PP o que el poder en Televisión Española lo tiene el PP. No, lo tiene el gobierno de turno. Lo tiene el gobierno de turno. Igual que en Andalucía lo tiene el gobierno de turno. Y luego hay otra clave. Hemos hablado de la clave política, del poder. El poder político puede influir, y mucho, en la televisión. Ya no te digo nada cuando, por ejemplo, decide que le va a meter algunas multitas a alguna tele por emitir determinada publicidad o determinados contenidos en horario de protección infantil. Eso puede ocurrir. Curiosamente, a mí, antes de quitarme de las mañanas de 4, le metieron alguna multaza a Mediaset por contenidos que decían que vulneraban, que si la publicidad, que si la protección infantil, por ejemplo, ¿no? Pero es que casualmente en aquel tiempo se anunció un reparto de licencias televisivas en el tiempo justo que coincidió cuando me quitan, por ejemplo. Pero es que en Televisión Española, curiosamente también, la mayoría en el Consejo es una mayoría progresista, por así decirlo, y tanto en el momento en el que nos quitan como ahora sigue siendo igual. A ti no te veo mucho por Televisión Española, pero es que a mí no se me ha vuelto a ver. Yo no he oído ni siquiera hablar de un poquito de mi libro. Es que está mi madre embarazada. Y termino con el poder económico y empresarial, que también tienen una importante influencia. El poder político incluso puede influir. Hay muchos medios de comunicación hoy en España que dependen del dinero que viene de la administración, que puede ser autonómica, local, provincial. Están absolutamente con un cordón umbilical dependientes de esa financiación, de ese dinero que viene público, y que evidentemente les lleva a tener una tendencia u otra. Y termino luego con el poder que tiene una empresa. Por supuesto que la capacidad que tiene un Iberdrola o un Mercadona o un Florentino Pérez ACS es infinitamente mayor que la que puede tener pues un pintor o alguien que rotula, como el hijo de José Luis aquí ¡Claro! ¿Habéis visto muchas noticias negativas sobre Florentino Pérez en los medios de comunicación? Os hablarán de Mbappé y tal, pero no os hablan del cartel de la construcción. ¿Habéis visto muchas noticias negativas o polémicas sobre Juan Roch, de Mercadona? Hay movilizaciones de los agricultores y se centran en el gobierno fundamentalmente. Muy poquito, muy poquito. Aquí fueron ahí a concentrarse frente a la plataforma logística y los corrieron a palos en 0 coma. Es el poder real también. Entonces aquí es tan sencillo como eso, sí. 2 frases que son verdad por desgracia. En los medios de comunicación hay que saber quién paga la tinta. Y otra, que es un dicho, pero que también es verdad de forma exagerada. A ver, no es verdad, es una exageración, pero hemos llegado a un punto que tiene bastante parecido con lo que ocurre. Hemos llegado a un punto en el que se podría pensar que se venden más periodistas que periódicos. A ver, si tú tuvieras que, ahora mismo, imagínate que, yo qué sé, que te llevan a Marte, ¿no? Sí. Y llegas ahí y te digo, ¿qué pasa en España? Por ejemplo, ¿eh? Pues ya está. Pues ¿qué 4 o 5 rasgos tú destacarías? Porque estamos en un tiempo en el que se habla mucho, pues yo qué sé, de la amnistía, de las movilizaciones de los agricultores, de lo que ha pasado en Barbate. Hay también gente que, pues yo qué sé, que vive una realidad determinada con la sanidad pública, o con la sequía, o yo qué sé, o con lo que te dé. ¿Tú con qué te quedarías y qué parecer tienes de los 4 o 5 rasgos de la actualidad que estamos viviendo? En Marte ya casi he estado, porque he estado en Río Tinto. Hasta los astronautas vienen allí a experimentar por si acaso alguna vez lo mandan a Marte. Yo hoy he leído, hoy o ayer, no me acuerdo, que decía que The Economist, una revista muy prestigiosa, situaba de nuevo otra vez a España entre las 20 democracias maduras, ¿no? Plenas, perdón. Y yo diría, para intentar contestar a tu pregunta... Con lo de maduras no les des ideas. No. Yo creo que democracia plena sí, vale, convengamos que estamos en una democracia plena, pero en una democracia cruda. O sea, a nuestra democracia todavía le faltan algunos herbores. Le faltan algunos herbores para que no pasen las cosas que están pasando, como por ejemplo, que un partido político no acepte los resultados democráticos y libres expresados en función de lo que es fundamental en toda democracia. Y ahí yo creo que estriba el mayor problema que tenemos actualmente. Hay un partido político, concretamente el Partido Popular, que no acepta los resultados electorales y que deslegitima esos resultados y además deslegitima el poder que se deriva de esos resultados. Eso es una anomalía democrática de primer nivel. Y eso ocasiona todo lo que llamamos ahora crispación, crisis. Y quiero hacer un paréntesis que respeto, por supuesto, muchísimo a los militantes del Partido Popular y a todas aquellas personas que puedan votar en un momento determinado al Partido Popular. Pero el Partido Popular como estructura, como organización, está dejando mucho que desear.
Al hilo de eso que está ocurriendo, pues hay una lucha encarnizada en donde nadie conoce a nadie. Recordando el título de una película precisamente de un autor y director sevillano. Nadie conoce a nadie, ¿no? Parece como si todo estuviera distorsionado. En un contexto muy complicado. En el contexto español, que además que no hay que desligarlo de otros contextos. El contexto mundial, el contexto europeo. Y no lo cito solamente por estos sitios que habéis contado, ¿no? Como la guerra de Ucrania, la masacre de Gaza o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sino porque hay una gran convulsión en todo el mundo. Fijaos lo que voy a decir, no es la primera vez que lo digo. Probablemente cuando acabó el Imperio Romano, los romanos no nos enteramos de que se estaba acabando el imperio. Yo qué sé, ha acabado la edad moderna, bueno, no sé, nos hemos enterado luego que nos lo han contado, pero los que vivieron en ese momento no se enteraron. Yo creo que lo que no nos estamos enterando actualmente es que estamos asistiendo, que estamos dentro de una auténtica revolución de las derechas mundiales. O sea, la derecha está en pleno proceso de revolución. En revolución con respecto a sus principios y en revolución con respecto a la aceptación de los principios que han regido el orden mundial, el orden democrático, el orden político y también el orden económico en todas partes, en Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos es el gran laboratorio de lo malo que nos está ocurriendo. Y Aznar no será Robespierre o algo así. Pues sí. Lo que pasa es que, como pasa en todas las guerras, hay generales y luego hay teniente chusquero, yo qué sé, macaquillo, y cada uno juega el papel que le toca. La Divina Comedia, en este caso, aplicada a la política, ¿no? Bueno, y hay mucho alineamiento en favor de una cosa y otra. Y uno de esos grandes alineamientos es de los medios de comunicación. Los medios de comunicación mayoritariamente se han situado al lado de los revolucionarios de derecha, por entenderlo. ¿Pero los situarías como revolucionarios o reaccionarios? Bueno, una revolución nunca tiene que ser un progreso. Hay revoluciones que han traído el progreso y revoluciones que no han vuelto a mucho tiempo atrás. Yo hago revolución desde el punto de vista de una convulsión, por eso dice al principio eso es una convulsión. La revolución de derecha naturalmente no es progresista, es regresista. Han llegado a decir, por ejemplo Trump, que la Constitución norteamericana, que fue la primera de todas las democráticas del mundo y de las no democráticas, porque no democráticas no había ni hay, Trump ya dijo que le sobraba la Constitución de Estados Unidos. ¿No había escuchado eso también aquí en España? Hay gente que ya le sobra la Constitución, y le sobra la Constitución europea, y le sobra la Constitución en Italia, y sobran las constituciones. Es decir, ya, pero sin embargo en España, por ejemplo, es curioso, estás hablando de la derecha se arroga el imperio del constitucionalismo, es decir, pero ellos enarbolan que son los constitucionalistas y para ellos además el constitucionalismo se reduce a conceptos como la patria entendida como la suya. Sin embargo, les planteas asuntos como el derecho a una vivienda digna, el derecho a una sanidad pública y universal, y ahí ya la Constitución, que consagra y debería consagrar estos principios, ya no se ve como esa amplitud de miras. Por eso me llama la atención lo de la Constitución, ya que hablas de lo de Trump, también aquí en España. Se arrogan el constitucionalismo aquellos que muchas veces lo incumplen en aspectos fundamentales para la ciudadanía. Sí, pero la derecha, esta revolucionaria, puede decir que es constitucionalista porque tiene medios que lo apoyan. Porque si hubiera un pensamiento crítico, si hubiera una prensa crítica, si hubiera una línea de información crítica y progresista en el sentido democrático de la palabra, no estoy hablando de izquierda, yo entiendo que hay gente de derecha que es progresista. Sin esa complicidad y ese activismo de los medios de comunicación no sería posible, porque solamente con que le dijéramos a cualquiera y lo convenciéramos que el mero hecho de tener boicoteado, paralizado durante más de 5 años el Consejo General del Poder Judicial impide que nadie se pueda llamar constitucionalista. Pero no solamente eso, sino es que, por ejemplo, la derecha está aliada con una extrema derecha que cuestiona la propia Constitución. O sea, no se pueden llamar constitucionalistas en el sentido democrático de la palabra. ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen porque dentro de ese alineamiento que hay entre esta gran revolución de la derecha, los medios de comunicación están jugando un papel tan importante como que están convenciendo a la gente de que este es un partido constitucionalista. Lo mismo que acostumbran a insistir en poner marcas o poner etiquetas a gente que no se la merece.
Tú lo sabrás porque lo habrás oído, pero yo que soy andaluz he escuchado muchas veces hablar del moderado Monilla. El moderado Monilla tiene de moderado lo que dicen los medios de comunicación que tiene, porque es una persona, y esto no digo necesariamente que sea malo, porque lo ha votado la mayoría de los andaluces, no es moderado, es un radical del neoliberalismo en sus políticas públicas fundamentalmente. Lo expresa en la sanidad, lo expresa en la educación o lo expresa en cómo media y controla los medios de comunicación. Por tanto, en este gran movimiento que hay de cambio en Europa, en España, en Andalucía, los medios de comunicación juegan un papel importante. A mí me enseñaron, tuve muy buenos maestros desde el punto de vista democrático, a mí me enseñaron que la libertad de expresión que contiene la libertad de información es el pilar básico de toda democracia. Porque sin libertad de expresión, las demás libertades no tienen cimiento, se desmoronan, ¿no? Pues la Constitución dice que es el derecho, no de los periodistas, que muchas veces da la impresión de decir, bueno, que es el derecho de información y el derecho de expresión es un derecho personal de los periodistas. No. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, toda la ciudadanía, a recibir una información libre y veraz. Y hoy día ni se está recibiendo una información libre porque aquellos que la practican, por ejemplo, Jesús Vigorra, son represaliados, ni veraz, porque nunca se ha mentido más en España que actualmente en los medios de comunicación. Hablando de los medios y de la apariencia de... Me preocupa mucho y diré, nuestras autoridades no se están haciendo cargo de esto más allá del rifirrafe político. El ascenso de la extrema derecha. Pero ya no hablo de una extrema derecha de no, es que Vox tiene tantos diputados. No. Me preocupa lo sociológico, infinitamente. Me preocupa lo que circula por aquí, la normalización que hay del racismo, la normalización que hay de la xenofobia, la simplificación de las ideas que se le está metiendo en la cabeza a los jóvenes. Hay estudios, a mí me decía el otro día Pablo Simón, de que los jóvenes en España tienen mayoritariamente tendencias hacia la extrema derecha. Las chicas no, las chicas más hacia ideas más progresistas, ¿no? Pero esto no es casualidad. Y me parece que está habiendo una dejación de funciones por parte, creo, de la autoridad. Yo no digo que se tenga que controlar la educación y nada de eso, no hablo de eso. Estoy hablando de que considero que la dejación de funciones en la información veraz, plural, de calidad, no propaganda, ni de uno ni de otro partido, el deterioro en la educación pública, pero no deterioro porque los profesores no puedan hacer y quieran hacer todo lo que les gustaría hacer. Hay un deterioro que no es casualidad en la educación pública, de masificación, de recorte, y todo esto nos lleva a ejemplos pues, muy clarísimos. En España yo pertenezco a una generación donde, por ejemplo, no se nos explicó la guerra civil, no se nos explicó lo que supuso un golpe militar apoyado por nazis y por fascistas italianos. Es un déficit que arrastramos, pero es que hay generaciones que no conocen lo que ocurrió en una dictadura que no está tan lejana, y hay gente que relativiza eso permanentemente aquí. Hay gente que cuando aborda el problema que hay de desigualdad económica, en vez de mirar arriba y ver que los de arriba están ganando cada vez más y los de abajo cada vez menos, le echa la culpa al migrante. Y eso está calando. Está calando el machismo de una manera tremenda. Hay gente que considera que hay que ser o feminista o machista. Y lo ve como una distinción razonable. Y podría seguir infinitamente. Los ecologistas son vistos como los culpables de los incendios. Esto circula permanentemente. Vamos, que hay gente que se pone de rodillas en la calle Ferraz y se ponen a rezar porque dicen que se va a romper España. O hay un problema, que lo hay, para muchos agricultores, y se arrogan la portavocía 4 fachas que salen ahí y les llaman luego a los policías que les dicen que ETA les tenía que haber matado más. Y al final acaban convirtiendo en algo opaco las verdaderas necesidades de los agricultores. 4 fachas que tienen otras motivaciones y otros intereses políticos. Les interesa mucho menos el problema que tiene el agricultor con sus materias primas, con la competencia desleal y fundamentalmente, coño, que estamos yendo a la tienda, quien más que menos aquí vamos a comprar y sabemos lo que están cobrándonos en el mercarroba y lo que le pagan al agricultor. Yo que soy de pueblo más que las amapolas, yo sé lo que le pagan a mis amigos en el pueblo.
Y luego voy ahí y veo lo que están cobrando en los supermercados. Con todos mis respetos, he dicho esto de Mercarroba, yo compro también en Mercadona, igual que si me toca comprar yo qué sé, en lo que haya en mi barrio. Yo tampoco soy, ¿sabes? Pero bueno, sí, quiero denunciar efectivamente la desigualdad, y lo dijo el propio Juan Roch. Estamos ganando un montón, ¿no? Y han subido los precios, dijo, ¿no? Una barbaridad, lo dijo, ¿no? Es que es la realidad. Hay empresas que están ganando un montón de dinero y la ciudadanía, yo no sé cómo hace. El tema de la vivienda, ya ni te cuento. Hay gente que no tiene capacidad de acceder a una vivienda digna. Y no hay capacidad tampoco política de verdaderamente abordar el tema y meter mano a los de arriba. Se están poniendo tiritas. Claro, todo este tipo de problemas están teniendo mucho que ver también con el ascenso de la extrema derecha. Pero aquí en España, en Estados Unidos, que está a punto de volver Trump, el artista, el pirao este, el Milei este yo lo veía por aquí, por las redes, en el TikTok y todo eso. Tú veías un vídeo del Milei y te ofrecía 20 después. Y salía insultando, amenazando a la izquierda, golpeando el plató. Presidente de Argentina. La democracia es cómoda, o sea, vivir en democracia es comodísimo. O sea, nosotros estamos aquí y fijaros lo cómodo que estamos. Mira que estamos largando, ¿eh? Pues estamos aquí comodísimos. Los que son de mi generación saben que venir a La Carlota en el año 68, 69, 70 y hablar así como estamos hablando de la democracia, ya costaba, ¿eh? O sea, vivir en dictadura es muy incómodo, incluso peligroso. Vivir en democracia es muy cómodo. Para algunos más. Claro, y entonces a la gente, a los jóvenes, incluso yo hablo por mi propia familia, cuando yo pretendo contarle, al hilo de todo esto que hablamos también sobre los medios de comunicación, que hubo en tiempo en donde solamente había prensa del movimiento y en donde todas las noticias cortaban a una hora y decíamos, conectábamos con Radio Nacional de España y nos daban el parte, que nada más que había uno. Bueno, pues eso la gente no se quiere acordar de eso. La gente vive cómoda, tenemos acceso a bienes de consumo con relativa facilidad. Lo mismo se puede comprar unos buenos botines, un rico que el hijo de un trabajador. Los hijos de los trabajadores también tienen móviles y cosas de estas, y a motillo. Y claro, pues eso, pues la democracia es cómoda. Pero no todos, Javier, Ya, no todos. No sé, pero hago este planteamiento para presentar el caldo de cultivo lo que ocurre. Lo que ocurre es que la superestructura de esa de revolución de la derecha tiene un arma poderosísima dentro de la guerra cultural, que es relativizarlo todo, nada importa. O sea, ¿qué más da que haya gente de extrema derecha? ¿Qué más da que haya nazis sentados en el Parlamento de España? ¿Qué más da que haya fascistas en el Parlamento de Andalucía? Pues no, da mucho, porque el modelo que plantean impugna absolutamente el sistema de libertades del que estamos disfrutando, por ejemplo, hoy, ¿no? Entonces, como he dicho, hablamos de lo que sea. Bueno, ¿y por qué eso ocurre? Bueno, ocurre primero, tú lo has dicho, utilizar la misma palabra que yo había anotado aquí, dejación. Los demócratas nos hemos dejado. Desde los partidos políticos hasta todo el mundo nos hemos dejado. Ya los valores democráticos, los valores fundamentales, las libertades, pues parece que todo relativiza. Oye, eso de la igualdad entre hombre y la mujer, bueno, ya veremos. Oye, eso de que todos somos iguales, los negros, los blancos, bueno, ya veremos, pero es que a mí el otro día me robó un moro. Es que, como si los blancos y los cristianos nos robaran, ¿no? O sea, a mí las 2 veces que me han robado 2 cristianos. ¿No? Y nos roban todos los días, de hecho. Bueno, aparte de, como se dice, lo que es delito no es robar un banco, sino fundarlo. Y rescatarlo ni te cuento. Circula por ahí entre la chistología progresista, ¿no? Primero eso, la dejación, y esa dejación tiene una literatura menor, que es la que estoy contando yo, pero luego tiene una literatura mayor. O sea, una democracia no puede consistir que nuestro sistema educativo esté en las condiciones que están.
Nuestra educación tiene que ser pública y laica, fundamentalmente. Y lo demás forma parte de las libertades. Pero pública y laica. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues nuestra educación está siendo un desastre. Y además no se educa en valores. Y que perdón para los que seáis docentes, porque muchas veces nos dejamos todos arrasar. Yo también he sido docente. No se educa en valores. Todo se trivializa. O bien la gente estudia porque no tiene más remedio, porque si no, no tiene otro espacio de socialización, o porque cree que ahí va a encontrar un puesto de trabajo. No es un problema de formarte en tus valores y que además luego quizá como fruto de esa formación encuentres un buen empleo y te busques un porvenir en la vida. Por tanto, fallamos en lo fundamental, fallamos todavía en vicios que están muy cantados. Por ejemplo, la separación, aunque alguno pensará, ¿y esto que viene ahora? No, tiene que ver la separación entre Iglesia y Estado. Todo ese tipo de cosas que pertenecen a la cultura democrática, laica, y que los demócratas nos hemos dejado. Después, tenemos el problema del oportunismo político. Vamos a ver, ¿alguien todavía no se ha dado cuenta que el auge de la extrema derecha viene por la catapulta que le dieron determinados medios de comunicación porque servía para debilitar a otros partidos? Eso ha sido una irresponsabilidad de primer nivel. Cuando se lanza las primeras veces, ahí están las hemerotecas, y se empieza a hablar, yo recuerdo la primera vez que escuché hablar de Vox en esos tiempos, porque había reunido unos pocos de miles de asistentes a un mitin que había en Madrid. A todo el que reúne más de 1000 personas en un mitin en Madrid le dan luego 14 páginas de periódico y 14 entrevistas y 14 tertulias. No, había una intención. Vuelvo a decir lo que he dicho antes. Los medios de comunicación militan. ¿Y qué intención tenían entonces, crees? Debilitar a los partidos políticos. Aquí se había... ¿A cuál? En este caso, ¿a cuáles? Pues mira, ¿En qué contexto? Entre otros, pues mira, en el contexto, y por favor, entiéndaseme lo que voy a decir, no desde una posición... Yo no milito en ninguna parte, solamente milito en la democracia, en el progreso y la república, por supuesto. Por cierto, si quiere hablamos de república luego, o de monarquía. Pero sí creo que España estaba morcillada, en una terminología taurina, pero bueno, estaba morcillada en tabla en su bipartito, estaba cómoda. El PSOE, el PP con sus cosas, el PSOE con las suyas, ahí estaba morcillada en tabla. Y de pronto surge el movimiento del 15M, y eso lo distorsiona todo, porque los poderes establecidos de este país, del Estado, más que del país, y no me refiero al PSOE y al PP, sino los poderes que algunos piensan que no existen, que son esos poderes ocultos que están y sabemos todos que existen y que tienen mucho poder, de pronto se encuentran amenazados. Amenazados porque creen que lo pactado en la primera transición que les convino a ellos estaba en peligro. Ven que puede amenazarse la estructura del Estado, ven que puede amenazarse incluso la propia jefatura del Estado, algunos valores amorcillados de lo que yo llamo la primera transición, porque ya deberíamos de estar en la segunda, y yo creo que estamos en la segunda. Hemos llegado a un tiempo, a mi modo de ver, en el que hay excesivos hiperliderazgos. La política parece que tiene que girar a el partido de Sánchez, el partido de Iglesias, el partido de Yolanda Díaz. Bueno, Feijóo ya quisiera, porque el hombre anda ahí intentando buscar reforzar el liderazgo. Pero bueno, tampoco lo deis por muerto, quién sabe. Lo mismo el domingo sí está moribundo o no. Porque yo he visto ya en política muchas cosas, seguro que vosotros también. Pero a mí me interesan las políticas. Me interesan las políticas y sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes. Me interesa si realmente se puede garantizar el derecho a una vivienda digna. Me interesa si se puede revertir que haya chavales que tienen que ganar 1000 y pico euros cuando el alquiler en ciudades como Madrid cuesta lo mismo. Pero vamos, que hay problemas con la sanidad pública en Madrid y también en Andalucía. Me interesa el cambio climático. Hay gente que no es consciente de que si no llueve, y aquí se está viendo muy claramente, hay un problema tremendo de futuro para el mundo agrario, porque no se va a poder cultivar lo mismo. Porque eso puede suponer la pérdida de terreno cultivable, porque eso puede suponer la pérdida de mano de obra, porque eso supone el encarecimiento de los precios. Súmale a eso la especulación, los fondos, los especuladores.
Me interesa mucho eso, ese mundo real en el que estamos viviendo, de la importancia que tiene cada vez más la globalización con los fondos de inversión, con los grandes tenedores de tierras, la concentración de poder que hay en las energéticas, en las constructoras, en industrias muy potentes como las farmacéuticas, en el mundo de los fondos de inversión, de los fondos buitres, y lo estamos viendo en la vivienda, estamos viendo el deterioro de la sanidad pública, no es casualidad, porque al mismo tiempo se está reforzando la privada. ¿Quién hay detrás de la privada? Pues los mismos, los de la pasta, los fondos, gente que está en el mundo de la banca y en el mundo de la construcción. Me interesa mucho eso, me interesa, y yo cada vez estoy más intrigado con que si realmente hay capacidades del poder político de embridar esto. Porque yo soy de los que veo que hay determinados poderes que cada vez tienen más, y no les toques un poco de un impuestito de los beneficios de tal, y vamos, y parece que les estás crucificando, cuando es el chocolate del loro. Si te hacen pagar 5, pero estás ganando en vez de 10, 20, que eso es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. La banca, por ejemplo, está ganando cada vez más, prestando el dinero cada vez más caro, y sin embargo, dándote por un depósito el chocolate del loro. Y no pasa nada, cuando todavía no hemos ni siquiera terminado de pagar el rescate. Eso ha ocurrido, y son poderes enormes. Y ahora se ve política de vivienda, tiritas. Tienen un poder brutal. Y a mí me preocupa mucho esto, me preocupa lo que te cuentan de la sanidad pública, de la gente, y seguro que aquí más de uno tenéis el problema de lo que tarda en verte un médico o lo que tarda en hacerte una operación. Me preocupa y mucho. Y me preocupa que sí, pues hoy hemos venido, pues qué bien que ha llovido estos últimos días, ya, pero ¿cuánto ha llovido de menos comparado con los años anteriores? Son problemas muy graves. Y me preocupa mucho que estamos en el día a día con la amnistía sí, amnistía no. Y los medios también tienen una responsabilidad enorme. Pero la agenda política que nos marcan está absolutamente a otra cosa. Estamos con amnistía sí, amnistía no, cuando tenemos problemas de vivienda, de sanidad pública, de cambio climático tremendo. Le estamos echando la culpa al cambio climático a la Agenda 2030, que la gente no sabe ni lo que es. Le estamos echando la culpa del cambio climático a Soros y a Bill Gates. Le estamos echando la culpa del problema de la vivienda, ¿a qué? A hacer apañitos. Pero esa es la realidad, al final es lo de siempre. Los de arriba y los de abajo. Esa es la realidad, es la vieja historia de siempre. La vieja historia de siempre. Yo lo veo así. Y el periodismo, por cierto, cada vez, creo yo, con más limitaciones para realmente destapar y denunciar lo de los más poderosos. Porque cada vez más hay desde el poder político, creo yo, más dependencia de esta gente que tiene tanta capacidad de influir y de revertir voluntades. Mira, Jesús, hablando, lo ha soltado varias veces, a ver si yo picaba, pero al final voy a picar. A ver, sorpréndeme. La amnistía es un camelo. La amnistía es un camelo. Lo que pasa es que con la amnistía es muy fácil hablárselo a la gente y establecer la polaridad entre malos y buenos. Catalanes malos, pero la amnistía es un cuento chino. El que está verdaderamente liado ahora mismo con la amnistía es Feijóo. Es el que está liado ahora mismo. Porque no sabe qué hacer. Sobre todo porque su última gran jugada, que es traer a España una comisión que no pinta nada porque no es nada, y ni siquiera es la Unión Europea, a pesar de que los esfuerzos de los medios de comunicación en convencer a la gente de que era la Comisión Europea, no, me refiero a la Comisión de Venecia, que los ha traído aquí, nos los ha paseado, y todo el mundo, que ha llegado la Comisión de Venecia. Digo, la Comisión de Venecia es como si hubiera llegado el jurado de Eurovisión. O sea, no pintan nada. Y encima le han dicho, y tengo información directa, todavía tengo compañeros de profesión no jubilados, que le han dicho directamente al señor Feijóo y a su gente que, y usted, nosotros no nos vamos a meter si en España el Parlamento aprueba una ley de amnistía, como por cierto lo ha aprobado Portugal o lo aprobó en su momento el Reino Unido, no nos vamos a meter por eso. Es una cuestión suya, una cuestión doméstica, ustedes lo decidirán, es una decisión política y después los ciudadanos que estén en contra cuando llegue la ocasión pues votarán en contra y los que les haya gustado pues votarán a favor. Es un camelo. ¿Un camelo en qué sentido también?
Pues porque si se hubiera dado las condiciones para que gracias a la amnistía pudiera haber gobernado el Partido Popular y Feijóo no hubiera tenido, como ya lo ha demostrado, ningún problema en llegar a un acuerdo sobre amnistía también con Junts. Pero sí que son los socios naturales. Hoy ha salido, tú hablabas antes de Díaz Ayuso. ¿Tú sabes quién ha salido hoy en defensa de Díaz Ayuso? Te vas a caer de la silla. Sánchez Llibre, que es el presidente de la patronal de Foment catalana. Los que estáis familiarizados, tenéis cuando seáis Cataluña, sabéis que es Sánchez Llibre, que fue diputado de Unión Democrática de Cataluña en el Parlamento de España durante muchísimos años. Bueno, pues este señor, que es un nacionalista, empresario además catalán, los que funcionan, yo siempre cuando me decían, he tenido mucho trato allí, coño, es que están debatiendo, yo qué sé, en sus tiempos, el Majestic, digo, cuando haya una discusión o un debate entre algún partido español son todos, ¿no? Quiero decir, partido de los clásicos, y un partido catalán, no mira nunca encima de la mesa, donde hay que mirar debajo de la mesa, que es donde están los dineros, los demás estos cuentos chinos. Quiero decir esto, yo de verdad quiero trivializarlo. No es que no me preocupe, al revés, creo que hay que llegar a soluciones estables en Cataluña con respecto a este asunto. Y lo demás que tú dices, vamos a ver, has citado varias cosas, has citado la vivienda, los beneficios de la banca, que cada día son mayores. España se hunde, pero mientras que se hunde y no se hunde, los banqueros se están forrando, vamos. Yo no sé si es que es por los escombros o por qué, o por los cascotes, pero los banqueros se están forrando, y los de las empresas de electricidad y energética, pues lo mismo. Ayuso representa otro de los problemas que tenemos hoy en día, que es la política de los dichos más que de los hechos, el circo, la teatralización. Mientras estamos entretenidos con la bolita, esa política de trileros, no estamos yendo a los problemas reales que antes he dicho y hay que decir las veces que haga falta. Sanidad, educación, vivienda, etc. Y termino, porque no lo he dicho y lo tengo que decir, porque estamos aquí plácidamente, efectivamente, y es muy bonito estar aquí y es maravilloso y genial estar, pero no me olvido del pueblo palestino, de la masacre que está sufriendo el pueblo palestino, con la connivencia de potencias internacionales en una masacre que se perpetúa y que está suponiendo que estemos dando la espalda, en cierta forma, unos más que otros, a un auténtico genocidio. Y me gusta decirlo en cada acto que estoy haciendo. Me apoyo a todos los palestinos.